hablar de las emociones y las enfermedades, es preciso que nosotros empecemos a integrar este conocimiento que hemos ido aprendiendo ya desde hace un tiempo, donde todo está completamente en sincronía y en conexión. Esto es un conocimiento que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todo este viaje, en todos los videos que hemos hecho con toda esta información, con los guías, la transmutación de las memorias del alma, la sanación, la desprogramación de la mente. Todo es parte de todo y todo está sincronizado. Nosotros siempre hablamos de que nosotros somos parte de la tierra es parte de nosotros, todos los animales, todos los insectos, las plantas están en perfecta armonía y sincronía con nosotros, lo mismo también que el planeta con el Sol, con el universo, con la galaxia, o sea, todo está completamente sincronizado, o sea, nada sucede al azar. Podemos también ver cómo a través del movimiento de los astros todo cambia, ¿no? Cuando hablamos de la astrología, cómo todo es perfecto porque todo conecta justamente, porque todo está en sincronía total. Entonces, dentro de eso y esa integración, nosotros tenemos que saber sobre ahora este nuevo tema que es las emociones y las enfermedades, para entender justamente esta conexión, para entender esta integración y esta sincronía total de nuestras emociones con nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo mental con nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo físico con el alma. Nosotros sabemos que tenemos 4 cuerpos inferiores: cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico y nuestro cuerpo astral, y sabemos que todos estos cuerpos están completamente en sincronía. Nuestro cuerpo etérico es un capullo que envuelve a todo nuestro cuerpo físico, como cubriéndonos de absolutamente todo factor externo. Este cuerpo etérico, que nosotros lo conocemos como el cuerpo etérico, es como una especie de capullo del gusano de seda, donde estamos completamente protegidos. Y nosotros somos y venimos con esta estructura energética perfecta, o sea, sin error. A medida que nosotros vamos avanzando en este camino, nosotros vamos sufriendo un desgaste de ese cuerpo etérico. Vamos a decir así, ese cuerpo se resquebrajea de a poco, va teniendo grietas, y estas grietas son producidas justamente por uno de los cuerpos más importantes que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo emocional. Nuestro cuerpo emocional dirige todas nuestras vidas, dirige justamente todas las emociones, dirige nuestros pensamientos. Primero nosotros sentimos una emoción y luego la procesamos a través de la mente, donde va a manifestar un pensamiento. Así que fíjense lo importante que es nuestro cuerpo emocional. Constantemente nosotros estamos recibiendo impulsos energéticos, nuestro cuerpo emocional reacciona a esos impulsos energéticos y de ahí todo es llevado a través de esta energía, que es lo que somos, a nuestro cuerpo mental, donde nuestro cuerpo mental también, en base a los conceptos, en base a lo que para el cuerpo mental significa ese sentimiento o esa imagen que nosotros vemos, lo va a proyectar en un pensamiento. Cada uno de nosotros somos perfectamente individuales y diferentes. De acuerdo a la vida que nosotros tenemos, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de acuerdo a dónde nacemos, de acuerdo a las leyes a las que pertenecemos como sociedad, nosotros vamos a tener una forma de pensamiento que va a ser completamente diferente a la de otros lugares, las de otros países, por más que todos seamos iguales en imagen y semejanza, en este caso puntual, estamos viviendo una experiencia humana y estamos trabajando a través del personaje que venimos a interpretar. Por lo tanto, tenemos una mente que se utiliza justamente para procesar, como si fuera una computadora, todo lo que sucede afuera y abarca un giro de 360 grados, todo lo toma. Entonces, de acuerdo a lo que yo haya vivido, a las creencias que yo tenga, yo voy a procesar esa imagen de una determinada manera. No va a ser así para otra persona que de acuerdo a lo que vivió, esa misma imagen que yo vi, la va a procesar de
de una manera completamente diferente. Asimismo, son las emociones. De acuerdo a lo que yo haya vivido, a lo que a mí me hayan enseñado, e incluso en este caso fundamental, a una estructura que tiene que ver con las vidas que yo haya vivido y todo lo que yo haya pasado, va a hacer que en esta experiencia humana haya emociones que ni siquiera a veces considere como que son mías, porque están en lo más profundo de mi ser, alojadas en las memorias de mi alma. Entonces, ante ciertos estímulos externos, ante ciertas personas o movimientos externos, yo voy a reaccionar de una determinada manera y esa emoción va a causar en mí un sentir completamente diferente al del otro. Ese sentir se va a procesar y va a indicar justamente un pensamiento, ¿no? Una forma de actuar, incluso una elección, una decisión que yo voy a tener de acuerdo a todo este proceso, ¿no? Primero a través de las emociones pasan a la mente, de la mente se proyecta una forma de pensamiento, de la forma de pensamiento una acción, una decisión que yo vaya tomando. Entonces, fíjense cómo es importante para hablar de emociones y enfermedades destacar que las emociones rigen nuestra vida. Toda nuestra vida son emociones. Nosotros somos seres completamente emocionales y esta experiencia la venimos a vivir así, con este cuerpo emocional y con este juego de polaridades, esta dualidad en la que nosotros vivimos, ¿no? Por eso que los guías siempre dicen, no hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal, simplemente son cosas que suceden y de acuerdo justamente a lo que yo haya vivido, voy a procesar que esto es bueno o que esto es malo. Voy a tener una emoción negativa, voy a tener una emoción positiva, pero tiene que ver con lo que yo crea que está bien o que está mal, de acuerdo a este juego de polaridades y a todo lo que yo he venido viviendo, de acuerdo a mi existencia, como acá me están ayudando, ¿no? A mi existencia y como ellos dicen, a lo largo de todas mis existencias, de toda mi rueda de existencia, no solamente de esta en específico. Por eso todas esas emociones están alojadas en las memorias del alma. Por eso yo muchas veces actúo de una determinada manera y a veces me quedo pensando por qué, o no entiendo por qué actué de esa forma, porque tal vez me he manejado en mi vida de una determinada manera y ante ciertas cosas, esos impulsos energéticos que ocurren me generan a mí una incomodidad, un movimiento interno que muchas veces uno se queda diciendo ¿qué es lo que pasa y por qué me está pasando esto? O por qué tengo este sentir, ¿no? Y como dicen los guías, tiene que ver con nuestro transcurso en todas estas existencias y no solamente la actual. Por eso esto es una gran desprogramación que nosotros tenemos que hacer, no solamente de nuestra mente, sino a través de las memorias del alma. Tenemos que ir cada vez más dentro de justamente estos procesos de despertar, estos procesos de conciencia que nosotros empezamos a tener, nos llevan cada vez a profundizar más y más en nosotros. El adquirir conciencia, como dicen los guías, no es no tener conciencia y de pronto tenés conciencia. No. Vos vas adquiriendo ciertos niveles de conciencia a medida que vas avanzando y vas profundizando cada vez más en estos conocimientos. Cada vez más y más vas profundizando hasta lograr, diríamos, dejar el alma completamente impecable, ¿no? O sea, en un estado de pureza total. Y para eso es un largo camino a recorrer. Pero en este punto, ellos quieren mostrar cómo las emociones son parte de nuestra vida todo el tiempo. Nosotros somos seres que estamos constantemente viviendo a través de las emociones. Fíjense, todo nosotros pasa por las emociones que nos causa las circunstancias de la vida, ciertas personas. O sea, nosotros somos completamente emocionales y actuamos a través de las emociones todo el tiempo. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a juntar, a sincronizar las emociones con nuestra forma de pensamiento, con nuestra forma de tomar decisiones y de actuar, por lo tanto también con las enfermedades. ¿Por qué? Nosotros tenemos un sistema, como dicen los guías, un mecanismo perfecto. Tenemos un cuerpo astral o un cuerpo etérico, como ellos le llaman, que tiene un conjunto de nadis. Los nadis son como las venas, lo hemos visto también a través de todos estos videos de información. Son las mismas venas como las que nosotros tenemos, donde pasa nuestra sangre,
toda la parte de nuestro sistema sanguíneo, donde nosotros tenemos, que no lo podemos ver porque es a través de justamente este cuerpo invisible, todo un sistema muy parecido, pero a través de nadis. Obviamente esto es muchísimo más grande porque no solamente trabajan a nivel físico, sino que trabajan con nuestro cuerpo físico, conectando a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo mental, al planeta Tierra, al Sol, al universo y a la galaxia. Así que fíjense la cantidad de nadis que nosotros tenemos alrededor y lo importante es que todo ese sistema que está en nuestro cuerpo astral, ¿no? En nuestro cuerpo etérico. Entonces, fíjense cómo todo se va sincronizando. Estos nadis, como dicen los guías, absorben energía de la Tierra, del universo, del oxígeno, absorbemos energía. Esa energía se moviliza a través de estos nadis pasan a través de los chakras que están alojados en la columna vertebral. Esa es la forma de integración de nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo astral con nuestro cuerpo físico, ¿no? A través de la conexión de los nadis, a través de los chakras que se alojan en la columna vertebral, que sabemos que son vórtices energéticos, ¿no? Y tenemos también este sistema que es tan importante, que es el Ida y Pingala, con uno asciende, el otro desciende y constantemente van circulando ¿qué? Energía. Todo este cuerpo trabaja a través de energía. Ahí no circula sangre, como nuestro cuerpo físico. Es todo un cuerpo energético, donde la energía se absorbe, circula, se almacena y se desecha justamente aquella energía que se tenga que limpiar o que esté de más. Constantemente va trabajando así nuestro cuerpo energético, constantemente, sin parar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber, como ya lo hemos explicado, que los chakras ubicados a través de la columna vertebral tienen a su vez un montón de órganos de nuestro cuerpo físico que están integrados a ese chakra, o sea, ese vórtice energético integra todos estos órganos, estos conjuntos de órganos, cada uno por sector, y se hace cargo de absorber esa energía, circularla, almacenarla, aportar esa energía a todos los órganos y luego desecharla. Entonces, fíjense cómo todo está completamente integrado y en conjunción. Eso es como todos nuestros cuerpos se entrelazan. Ninguno está suelto, todos están completamente entrelazados. Por eso nuestros trabajos son tan profundos. No solamente es la desprogramación de la mente, sino también es la parte de las memorias del alma, la sanación, todas las vidas que hemos tenido, las emociones que tenemos en esta encarnación que podemos sentir, ver de acuerdo a las experiencias que tuvimos, a las estructuras que tuvimos, a la sociedad en la que vivimos, y después hay emociones que no sabemos ni siquiera a veces por dónde están, que a medida que empezamos a trabajar y a profundizar en nuestra conciencia, se van despertando. Vos decís, bueno, pero ¿está bien o está mal? Porque se despertó todo esto que es un lío dentro de mí y antes no estaba, ¿no? Sí, porque a medida que uno va profundizando, va limpiando cada vez más. O sea que está perfecto que hagamos este camino y que empecemos a tener, diríamos, toda esta conciencia incluso de todo lo que nosotros hemos venido experimentando a lo largo de todas estas encarnaciones. O sea, por eso está también la voluntad de uno hasta dónde quiere llegar, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que estamos ahora en una reconexión con nuestro yo superior, una reconexión con la fuente, que estamos saliendo de esta rueda de encarnaciones, diríamos, y estamos conectando a nuestra propia divinidad, estamos en un programa de reconexión. Entonces necesitamos introducirnos dentro de nosotros para ir justamente viendo cada vez más. Bueno, también pudimos ver que sincronizado está todo, que entrelazado está todo, para que dentro de todo este movimiento que nosotros empezamos a tener, a veces nos pasa que estamos haciendo una meditación sumamente profunda y cuando salimos de la meditación no podemos caminar, o nos duele la columna, o nos duele el ciático, o nos empezó a doler un brazo, o nos empezó a doler una pierna, y no sé, pero ¿cómo? Si antes de meditar yo estaba perfectamente bien. Justamente esa meditación hizo que algo en nosotros se liberara y nuestro cuerpo físico nos muestra qué es lo que se liberó.
o lo que se necesita liberar, que salió del alma y se integró en el cuerpo físico simplemente para ser visto, reconocido y luego así poder trabajarlo. Por eso también es tan importante todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Si estamos hablando de que nos duele la parte, diríamos, de la columna baja, nosotros vamos a decir, bueno, estamos hablando del chakra sacro. Estamos hablando entonces de un conjunto de órganos que tienen que ver con el aparato reproductor femenino o masculino, que estamos hablando de todas nuestras relaciones familiares, no solamente de pareja. Por eso me duele el ciático y no puedo caminar después de la meditación. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo mi familia está conmigo? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está mostrando mi cuerpo físico que mi alma liberó? Y asimismo en todos los otros órganos a través de todos los demás chakras. Nosotros podemos ver si nos duele la mano derecha, si nos duele la mano izquierda, si nos duele la parte izquierda, la parte derecha, si me empezó a doler la cabeza, qué es lo que realmente está pasando ahí. Es como mi alma, acuérdense que cada vez que nosotros meditamos es como limpiar un trapo sucio. Entonces, cada vez que nosotros meditemos vamos liberando más y más y más y más cosas hasta lograr la impecabilidad del alma y la impecabilidad, como para decir así metafóricamente, de ese trapo que nosotros estamos limpiando, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que salir y siempre genera un síntoma en el cuerpo físico, pero no para asustarnos, sino justamente para trabajar a ver qué órgano es, qué está pasando, qué chakra es. Y de acuerdo a eso tener los conocimientos necesarios, que hoy los tenemos, porque tenemos herramientas por todos lados, para entender de que si es el chakra sacro tiene que ver con las relaciones familiares, que si es el chakra raíz tiene que ver con un desequilibrio que tengo a través del trabajo, con una inconformidad que tengo en mi trabajo, entonces no tomo las decisiones como corresponde, estoy con mucha inseguridad, algo está pasando ahí. El chakra del plexo solar tiene que ver con las emociones y los sentimientos que estoy teniendo, angustias, tristezas, todas esas emociones, diríamos, que hacen que después me duela el hígado, por ejemplo. O sea, todo está completamente conectado. Y hablar con el chakra corazón, con el chakra garganta, aquello que quiero decir y no digo, o al revés, hablo de más, digo de más y por eso también me duele la garganta. O sea, aquello que vengo callando hace tanto tiempo, ¿no? Esas verdades que vengo callando hace tanto tiempo y quiero decir. ¿No? Si me duele la cabeza es porque se está activando y se está despertando todo dentro de mí. Tal vez también porque tengo muchísimos pensamientos que hacen que mi mente no pare. Entonces, bueno, justamente sé que a través de las meditaciones voy a lograr estar en un estado de conciencia superior y que voy a lograr equilibrarme, que voy a lograr relajarme. Veo por qué me estoy preocupando tanto, qué es lo que está pasando realmente en mí. ¿Por qué no dejo de pensar en tal o cual cosa? Entonces, bueno, listo, ¿qué pensamiento me está viniendo? Bueno, trabajo con ese pensamiento para ver qué es lo que esconde todo esto detrás y empiezo a ver, bueno, a ver, tengo que hacer esto, tengo que resolver esto, tengo que resolver esto otro. Entonces, todo está completamente conectado. Fíjense que acá estamos hablando de que una meditación hace que se despierte un síntoma en nuestro cuerpo físico y a través de nuestro cuerpo físico podamos nosotros ver qué es lo que está pasando y trabajar. Bueno. Pero ¿qué pasa, como dicen los guías, cuando nosotros tenemos ese gran capullo, que es nuestro cuerpo etérico, que nos envuelve como si fuéramos un gusanito de seda, donde ese cuerpo energético está completamente en perfecto estado? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sentimientos negativos, sentimientos de odio, de resentimiento, de rencor? Cuando nosotros tenemos bronca, cuando tenemos un montón de cosas que solucionar y no lo hacemos, cuando no tomamos decisiones, cuando estamos con inseguridad, con falta de amor hacia nosotros mismos, bueno, ¿no? Y todas las emociones y todos los sentimientos que sabemos que existen y que por supuesto son muy negativos, ¿no? O a veces, muchas veces los guías también hablan de que cuando hay emociones muy positivas, dice, ustedes se aceleran, dicen los guías, se aceleran y ya están pensando en el futuro, y ya están queriendo cada vez más cosas. Bueno, también eso produce un desequilibrio y también hay que ser conscientes de eso y estar en el aquí y en el ahora, disfrutando y agradeciendo lo que hoy hemos hecho, tomando decisiones desde el hoy, pensando y sacando todo tipo de control ante el mañana, sino pensando en el hoy solamente. Fíjense que no hay nada que esté librado al azar. O estamos en esta posición completamente negativa o nos ponemos en esta posición muy positiva, pero nos aceleramos y nos pasamos
de rosca, diríamos, ¿no? Todo eso son emociones. Fíjense que estamos hablando todo el tiempo de emociones y del cuerpo energético. Bueno, este cuerpo etérico que nos recubre, nos cuida, nos protege y está en perfecto estado. Pero cuando nosotros tenemos todas esas emociones, es como que ese cuerpo se empezara a resquebrajar y empezaran a entrar por este cuerpo, ¿no es cierto?, un montón de negatividades externas, que por supuesto las hay, como está la luz, está la oscuridad, y lo sabemos que es así, y empieza a intervenir toda esta energía negativa que entra en nuestro sistema, en nuestro cuerpo físico. Primero, siempre todo lo que nos sucede trabaja con nuestros cuerpos más sutiles, con nuestros cuerpos energéticos. No es al revés. O sea, nuestros cuerpos energéticos que están en una vibración baja por todas estas emociones negativas, en este cuerpo etérico que se resquebrajea y permite entrar, diríamos, virus, bacterias, hace que nuestro sistema inmunológico se baje. Y ahí es donde entra todo eso, ¿no? Siempre primero nuestros cuerpos más sutiles. Para llegar a nuestro cuerpo físico y convertirse en una enfermedad, porque primero es un síntoma, tiene que pasar un determinado tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que este cuerpo energético, que está constituido por nadis, por chakras, y a su vez también abarcan los órganos que componen nuestro cuerpo biológico, cuando nosotros permitimos ante diferentes situaciones y emociones que éstas nos afecten, que nos afecten mucho, que estemos con esa emoción un determinado tiempo, los guías mostraban, que lo hemos hablado a veces en los talleres del viaje del alma, cómo es como si pusiéramos nosotros en esa vena energética, en ese nadie energético, si nosotros pusiéramos algo que lo estuviera presionando. Entonces los guías nos decían, por ejemplo, si ustedes se presionaron su mano durante un tiempo, media hora, les va a molestar, no pasa nada. 1 hora ya va a ser distinto. Un día, una semana, un año. ¿Qué va a pasar con esa mano, no? Hablando de la biología. De esa misma manera, tenemos que entender que así trabajan nuestros cuerpos energéticos. Esa energía que se absorbe, que circula, que se almacena, que se expande, están los diferentes órganos manteniéndolos puros, oxigenados y limpios. Si nosotros, con esas emociones, que también sabemos muy bien que las emociones no se pueden ver, las emociones pertenecen a nuestro cuerpo astral, a esos cuerpos más sutiles, a los que no podemos ver. Si esas emociones intervienen en ese campo energético, van a bloquear, de acuerdo a lo que nos esté sucediendo, a estos nadis. Estos nadis no van a poder pasar energía a los chakras y los chakras no van a poder pasar energía a los órganos. Por lo tanto, ¿qué pasa con el sistema energético? Se colapsa. Esa energía deja de circular y ese órgano, al no oxigenarse, se enferma. Entonces, de la misma manera que ellos mostraban a través de nuestra biología, como si nosotros estuviéramos durante una semana presionando con algún cinto, con alguna herramienta o con nuestra propia mano todo el tiempo nuestra mano, ¿qué pasaría? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Y fíjense cómo ellos nos hablan de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales y siempre vamos a tener emociones. Como les digo, de acuerdo a nuestra forma de pensamiento, positivas, negativas, nos van a pasar un montón de cosas, nos pasan un montón de cosas en esta rueda de la vida, tenemos separaciones, tenemos duelos. Entonces los guías dicen, las emociones están, nosotros las tenemos y no las tenemos que ocultar o limitar o tapar, al contrario, o sea, las emociones tienen que fluir. Y de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo, lo que tenemos que hacer justamente para que esa emoción no se estanque y no estanque nuestro cuerpo energético es simplemente observarla, trabajar en consecuencia, tomar una decisión y seguir adelante. Cuando nosotros no hacemos esto, estamos dando vueltas y damos vueltas y tenemos inseguridades y estamos ahí dando vueltas y no nos amamos, no nos respetamos y, como siempre digo, proyectamos odio, negatividad,
estamos enojados, si estamos mal, ese nadi, ese sistema energético empieza como a sufrir un desequilibrio. Ya no absorbemos la energía de la misma manera, la energía ya no circula de la misma manera, ya empieza a surgir un desequilibrio. Como dicen los guías, una cosa que ese desequilibrio dure una semana, un mes, que nosotros tengamos una separación de acuerdo a todas estas decisiones también, y que vivamos el duelo, como dicen los guías, pero que el duelo venga, lo podamos sentir y pase. Pero si nosotros no tomamos esas decisiones que tenemos que tomar, aferrados a algo negativo que nos está haciendo mal, que capaz que nos está pasando hace 1 año, 2, 3, 4, 5 años, dice el guía, ¿cómo va a estar ese cuerpo energético? Completamente en desequilibrio, completamente colapsado. Si ese cuerpo energético está colapsado, ¿cómo van a estar los chakras y cómo van a estar nuestros órganos? ¿Qué pasa si también tomamos decisiones y de acuerdo a esas decisiones estamos viviendo el duelo de la separación durante 1 año, 2 años, no podemos volver a reconectar con nosotros, nos sentimos mal, estamos tristes, no aceptamos la situación, no soltamos la situación y seguimos así? Lo mismo a través, por supuesto, ¿no?, de los duelos, que los guías saben muy bien que en esta experiencia física son extremadamente dolorosos y ellos lo saben perfectamente bien, pero ellos dicen, usted es capaz de estar en duelo toda su vida, ¿no? Y no seguir avanzando. Hay muchas personas que se quedan en el duelo, o que se quedan en el dolor, o que se quedan en la depresión. Entonces, lo que ellos nos dicen es, las emociones nosotros las tenemos para vivirlas, para sentirlas, pero de acuerdo a cómo nosotros sepamos gestionarlas, es como más fácil nosotros vamos a ir saliendo de una situación. Y fíjense que no es tarea sencilla, pero tampoco es algo que hay que desestimar, sino que al contrario, nos están hablando de gestionar las emociones, no de que no ocurran, no de frenarlas, no de reprimirlas, sino de observarlas, dejarlas salir, ver qué nos está pasando, pero sí ser muchos más, podríamos decir, rápidos a la hora de tomar una decisión y no estancarnos en una decisión durante 1 año entero o 2 o 3, sino que tratar de rápidamente tomar una decisión de acuerdo a lo que nos esté sucediendo. Por supuesto que hay procesos que van a ser más largos y otros van a ser más cortos, ¿no? Decisiones más fáciles y otras más difíciles. Pero si nosotros estamos en conciencia de esto, como dicen los guías, ustedes siempre van a priorizar su salud. Entonces, si nosotros vamos a priorizar nuestra salud y vamos a ser conscientes, no vamos a esperar tampoco tanto para ver lo que tengamos que ver, para tomar las decisiones que tengamos que tomar, para justamente vivir en conciencia en el día a día, en el aquí y en el ahora, cada día mejor. Entonces, cuando nosotros nos estancamos en una emoción, nuestro cuerpo energético también se estanca, no produciendo la cantidad de oxígeno suficiente para justamente oxigenar a todos los órganos correspondientes a cada uno de esos chakras. Por lo tanto, primero el cuerpo va a presentar un síntoma, un dolor, una molestia, una incomodidad e incluso enfermedades que son, como dicen los guías, que como que vienen y pueden ser corregidas más rápidamente que otras, ¿no? También en nuestro cuerpo físico, como el problema de tiroides. Bueno, hay muchas enfermedades que tienen que ver con procesos que nosotros estamos viviendo que pueden ser corregidas incluso desde un lugar, vamos a decir así, con esa toma de decisiones bastante rápido, ¿no? Con meditaciones, bueno, y muchas otras desde esta índole, ¿no? Después, otras enfermedades que son muchísimo más profundas y, como ellos dicen, todas y cada una de las enfermedades, sin nombrar en específico a ninguna, o sea, todas y cada una de ellas, ya no hablamos de síntomas, hablamos de enfermedades, justamente tienen que ver con todo lo que nosotros hemos tardado en ser conscientes de aquello que a nosotros nos estaba afectando, de lo que estaba mal en nosotros y todo el estancamiento que sufrió ese cuerpo energético por nuestras emociones y por la falta de gestión de las mismas. Entonces, fíjense cómo todo está completamente sincronizado.
todo está completamente sincronizado. Por eso es que la idea es ser cada vez más conscientes, tener cada vez más información, dejar de tapar los síntomas con la toma de algún que otro medicamento, sino simplemente empezar a observar por qué tengo este síntoma, por qué y para qué. Muchas veces, he escuchado que se habla de que no preguntes por qué, pregunta para qué. Los guías dicen, pregúntense todo, pregúntense el por qué y para qué, ¿por qué se van a limitar? No hay limitaciones en este camino, pregúntense todo. ¿Por qué me está sucediendo esto si quieren? ¿Y para qué? Vieron que enseguida nos corrigen. No preguntes por qué, preguntar para qué, no. Preguntémonos todo. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que tengo que ver acá? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Con quién discutí? ¿Por qué me duele la garganta? ¿Con quién hablé? ¿Con quién no hablé? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué me está molestando? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele el hígado? ¿Qué sentimiento de resentimiento tengo? ¿Qué enojo tengo? Que estoy mal y que como y me cae todo mal. ¿Qué es lo que realmente me está sucediendo? ¿Por qué me está pasando esto? Y si nosotros empezamos, en vez de negar estas realidades, a ver estas verdades y empezamos a trabajar, como siempre, ¿en quién? En nosotros mismos, vamos a empezar a ponerle a esos síntomas un nombre para que justamente podamos entender el por qué nos pasó y podamos, como dicen los guías, con todas estas verdades que hemos conocido a través de todos estos videos, de la desprogramación de la mente, que hablábamos de las culpas, de los enojos, de las quejas, de todo lo que a mí me pasa, que lo proyecto hacia afuera, pero que en realidad es mío, lo tengo que trabajar en mí. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de que si nos basamos mucho en la edad, yo no tengo edad para hacer esto o lo otro, entonces sigo enojado y sigo en mi área de confort, cuando es no hay edad para el alma, lo que vos quieras hacer, hacelo simplemente para hacerte bien a vos. Y si querés terminar la secundaria y tenés 60 años, está perfecto, porque es lo que vos querés hacer para vos, no hacerlo para los hijos, como a veces uno dice, o para que nuestros padres, nada, siempre para uno, en uno y con uno. Siempre es así como hay que trabajar, el amor propio. Todo lo que hago, lo hago para mi evolución. Todo lo que hago, lo hago para trabajar cada vez más en mí, pulirme cada vez más a mí, y trabajo todas mis emociones en mí, para ser un mejor ser cada día. Eso es lo que nos enseñan los guías. Entonces, fíjense cómo las emociones rigen nuestra vida, rigen nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, rigen todo. Entonces, es un cuerpo a donde hay que detenerse y afrontarlo, es poner todas las emociones por delante y empezar a darlas una a una. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque justamente al no querer verlas, porque a veces nosotros ocultamos un montón de cosas o dejamos para después tales otras, pasa que ahí está, como dicen los guías, el tiempo pasa, pero esa emoción no se fue a ningún lugar. Esa emoción está alojada dentro de nosotros, no se fue a ningún lugar. Y muchas veces me ha pasado acá cuando hacemos las consultas, que las personas dicen, no, yo ya perdoné, yo ya a papá lo perdoné hace un montón de tiempo, no sé qué. Y cuando vos empezás a entrar dentro del alma de la persona, de las memorias de la persona, inmediatamente la persona empieza a llorar por alguna situación en específico con ese papá o con esa mamá. O sea que no estaba perdonado, de la boca para afuera estaba perdonado, sí, te perdono, sí, pero del corazón no. Y todas esas emociones negativas se alojan dentro de nosotros como si fueran agujeros negros, como los agujeros negros del espacio, provocando esas grietas en nuestro cuerpo energético, provocando ese desequilibrio energético, y ese desequilibrio energético es el que produce síntomas y luego las enfermedades. Por supuesto que hay enfermedades como más profundas. Ellos muchas veces hablan mucho de la enfermedad del cáncer. ¿Por qué hablan tanto de esta enfermedad? Primero porque es algo como que está ocurriendo de una manera cada vez son más las personas que se enferman con esta enfermedad. Entonces hay muchísimo detrás y todo tiene que ver con las emociones. Obviamente también es muy importante saber que cada persona es un individuo aparte. Cada persona viene de un alma, de un linaje, cada persona tiene su contrato álmico, cada persona interviene la ley de la compensación en cada persona. O sea, la vida de cada uno de nosotros, lo que vino a hacer acá, nuestro contrato álmico es individual y personal de cada uno.
Por lo tanto, la misma enfermedad para uno no va a tener, diríamos, el mismo origen que para el otro, ni va a ser resuelta de la misma manera para uno que con el otro. Todos nosotros tenemos un linaje extraordinario y de acuerdo a ese linaje y de acuerdo a lo que nosotros incluso hemos vivido en todas estas experiencias humanas, nosotros estamos atravesando y vamos a atravesar diferentes circunstancias, pero de acuerdo siempre, como dicen los guías, a un contrato álmico, de acuerdo siempre a cláusulas en el contrato. Nada está exento, nada está al azar, todo está en perfecta sincronía. Por eso esto sería, seamos conscientes de nuestro cuerpo, seamos conscientes de nuestras emociones, gestionemos nuestras emociones, pongámoslas por delante, dejémoslas de tapar con diferentes medicamentos, empecemos primero a verlas, después hagamos lo que queramos, pero primero vamos a atrevernos a ver qué es lo que realmente está sucediendo y el por qué está sucediendo y el para qué está sucediendo, qué es lo que me pasa en mi cuerpo físico, por qué mi templo está así, por qué estoy tan afectada, por qué me duele el pecho, por qué me duele el estómago, por qué me duele el hígado. Y dejo también, como dicen los guías, de inventar que si porque me comí, no sé, un huevo frito, es porque fue el huevo frito. Dice el guía, no, es porque nosotros comimos aceleradamente, venimos del trabajo con un enojo, estamos con unas emociones ahí en desequilibrio por algo que no sucedió. ¿Y cómo comemos entonces ese huevo frito? Lo comemos de una manera completamente negativa. Ahora, comámoslo en un estado de paz y tranquilidad y no nos va a suceder absolutamente nada, porque todo lo que nos pasa son las emociones y se producen a través de ese cuerpo astral y de nuestro cuerpo energético. Entonces, luego van a hacerse síntomas a nuestro cuerpo físico y luego eso genera enfermedades cuando nosotros no podemos gestionar estas emociones de manera debida, porque por supuesto antes no éramos conscientes de esto. Por eso la información que se da justamente es para seamos conscientes de nuestro cuerpo, seamos conscientes de nuestras emociones, veamos a ver si nuestro cuerpo está en perfecto equilibrio, cómo tengo ese campo áurico, cómo está, me está envolviendo como un capullo, yo estoy en un estado de tranquilidad, paz, armonía, o qué me está pasando, qué sentimiento que tengo que trabajar, por qué me duele acá o allá. Si tenemos cosas incluso mucho más profundas, trabajemos también en ver el por qué. Y no necesitamos ir a ningún lado. Nosotros mismos, si estamos solos en nuestra casa y profundizamos, vamos a poder ver por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo viví? ¿Cómo estuve hasta ahora? ¿Qué sentimientos tuve? ¿Qué me pasó? Entonces, el poder ver esa verdad va a hacer que la verdad salga de adentro nuestro, como que sale hacia afuera. Y al verla nosotros podemos tomar decisiones y podemos corregir todo lo que nos está pasando. Después tenemos muchísimas alternativas para hacerlo, muchísimas alternativas y todas están perfectamente bien. El tema y lo más importante que quieren los guías es sean conscientes de lo que les está pasando. Sean conscientes de por qué tienen este síntoma, de por qué tienen esta enfermedad, de por cómo vivieron, qué pasó, qué sentimiento hay dentro que hay que sanar, que hay que limpiar, que hay que liberar, de qué forma yo puedo gestionar y trabajar todo esto que me está sucediendo. Y después de ahí, lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer con conciencia. No importa, todo es complemento en nuestras vidas. Nosotros vamos al médico, que se han capacitado, que son profesionales, que han estudiado para poder atendernos. Nosotros podemos ir a terapias holísticas, alternativas, a hacer pranayamas, a hacer meditaciones. Nosotros podemos hacer lo que queramos hacer, pero lo que quieren los guías es hagámoslo a partir de ahora de manera conscientes. Entonces, esa conciencia que yo tenga para hacer lo que quiera hacer me va a ayudar realmente con la situación. ¿Saben por qué? Porque yo ya sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo ya sé por qué tengo lo que tengo. Y tomo decisiones para sanarlo desde mi mente, desde mi conciencia y para liberarme de eso. Por supuesto, después el cuerpo físico, como es el último eslabón de la cadena, cuesta muchísimo más una vez que el síntoma se transformó en enfermedad, de erradicarlo. Cuesta mucho más, sí, porque es materia, cuesta mucho más.
Pero ¿cómo se sana ese cuerpo físico? En primer lugar, de la misma manera que se enfermó. Si se enfermó de afuera hacia adentro, se va a sanar también de afuera hacia adentro. Gestionando las emociones, meditando, cambiando nuestra forma de pensamiento, gestionando el por qué nos pasó lo que nos pasó, equilibrando todo nuestro sistema y a través de la ayuda médica y de todas las ayudas que yo quiera alrededor, pero porque yo ya soy consciente. Entonces empiezo al ser consciente, ya estoy trabajando con mi cuerpo energético, porque yo ya estoy siendo consciente. Entonces inmediatamente, ¿con qué estoy trabajando? Con mi cuerpo energético, porque al igual que mi cuerpo emocional es invisible a los ojos, nuestro cuerpo mental también está en una cuarta dimensión. Todo lo que sea nuestra forma de pensamiento. Lo que está acá en la materia es nuestro cerebro, el órgano. Pero todos los pensamientos, tanto como las emociones, trabajan en un plan que nosotros no vemos, que es invisible a nuestros ojos. Es energía, toda esa energía, nuestras emociones y nuestros pensamientos también. Entonces fíjense cómo trabaja todo, de afuera hacia adentro. Entonces si ya nos enfermamos y llegó al último eslabón de la cadena, que es nuestro cuerpo físico, ¿cómo vamos a sanar de mejor manera? ¿Trabajando directamente con nuestro cuerpo físico o trabajando con nuestro cuerpo energético hasta llegar a nuestro cuerpo físico? Trabajando con nuestro cuerpo energético. Y eso tiene que ser de manera consciente. Entonces, yo ya sé lo que me pasa, ya sé todo. Y de ahí recurro también al médico y a todo lo que a mí me pueda ayudar. Pero ya, al estar liberando energéticamente, a través de todos los conocimientos, a través de lo que realmente me está sucediendo, que puedo ver la verdad sobre mí, ahí sí, todo ese cuerpo y ese campo que nos envuelve se empieza a recuperar, nos empezamos a equilibrar, empezamos a poder absorber como corresponde el oxígeno, eso empieza a pasar a través de los nadis, a través de los chakras, a través de los órganos y empiezo yo a sanar conscientemente y también, por supuesto, ni hablar que sí, como estamos en la materia, con la ayuda de toda la medicina correspondiente de la Tierra, por supuesto que sí. A través de los médicos y a través ahora de todos estos conocimientos que tenemos que son profundísimos con las plantas medicinales. Alternativas hay por doquier, como dicen los guías, pero no importa tanto esta parte, sino la conciencia del por qué me sucedió lo que me sucedió. Entonces, todo esto hoy nos capacita de una forma extraordinaria para que empecemos a integrar cada vez más estos conocimientos y, como dicen los guías, a integrar qué es lo que nos repiten todo el tiempo: conciencia, 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 todo el tiempo ser conscientes. Y fíjense algo muy importante. He estado trabajando hace unos días con Roxana Muñoz, que es farmacéutica, y me trajo una información súper importante porque estuvimos haciendo un taller muy lindo de plantas medicinales. Y fíjense, más allá de todo lo otro que es extraordinario, donde yo ya estoy inmersa también en el mundo de las plantas medicinales, para ayudarme con los síntomas, que primero soy consciente de tenerlos y el por qué, y después tomo la planta medicinal, con alguien que sabe, por supuesto, que te puede decir de qué forma tomarlas, cuánto sí, cuánto no, no excederte, bueno, todo, siempre hay que ir a un profesional, el que sabe, diríamos, ¿no?, cómo, en cuanto a plantas, en cuanto a médicos, cómo resolver la situación que vos estás viviendo, cómo hacer las cosas de mejor manera para ayudarte, ¿sí? Eso siempre, yo digo eso siempre. Y después ser conscientes, todo es parte de todo, equilibrio en todo, equilibrio en todo. Ni hago esto y esto lo dejo, ni esto sí, ni esto no. Abro mi mente, empiezo a trabajar con mi conciencia. Todo esto que estamos hablando es parte de todo, no hay nada separado. Y para corroborarlo, Roxy trajo esta información que me pareció extraordinaria. Voy a empezar con Platón. Bueno, Platón fue uno de los filósofos más influyentes a lo largo de la historia de la disciplina, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. ¿Qué decía él? Nunca intentes curar el cuerpo sin curar el alma. Esta es la razón por la que muchas veces desconocen la cura de muchas enfermedades, pues ignoran el todo, que también debe ser estudiado. Este es el gran error en nuestros días. Tratamiento del cuerpo humano, separar el alma del cuerpo. Fíjense en el caso de Platón,
Y fíjense lo que habla del error del cuerpo humano de separar, que yo decía el otro día, dejemos de separar, empecemos a unir todo, como un engranaje perfecto, porque somos una totalidad de todo. Bueno, Herófilo. ¿Quién fue Herófilo? Fue el padre, o se lo considera el padre de la anatomía científica. Fue el primero en basar sus conclusiones en la disección del cuerpo humano. Estudió el cerebro, reconociéndolo como centro del sistema nervioso. Diferenció los nervios motores de los sensoriales. Describió con exactitud el ojo, el cerebro, el hígado, el páncreas y los órganos salivares y genitales. Fue el primero en conocer que las arterias contenían sangre y no aire. Bueno, ¿qué dijo Herófilo? Cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse. El arte no se manifiesta, la fuerza no lucha, el bienestar es inútil y la inteligencia no tiene aplicación. Así que estamos hablando de Herófilo 382 años antes de Cristo. Hablamos de Platón 469 años antes de Cristo. ¿Y qué dijo Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina occidental? Apartar por completo los padecimientos de los que están enfermos y mitigar los rigores de sus enfermedades y el no tratar a los ya dominados por las enfermedades, conscientes de que en tales casos no tiene poder la medicina. Así que fíjense, él decía, vivió aproximadamente hasta el siglo V a.C. y él decía y mantenía la idea de la totalidad, que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, de una dieta adecuada, de limpieza corporal. Además notó que había diferencias individuales en la severidad de los síntomas de enfermedades de algunos individuos que las resistían mejor que otros. Eso cuando hablábamos hoy de las diferencias, ¿no es cierto? Que cada uno, de acuerdo a los síntomas que manifieste, no siempre son los mismos, ¿no? O sea, todo esto que he venido viviendo todo este tiempo, ante un síntoma de una persona, no es el mismo, o sea, no porque se peleó con la mamá, tiene esta característica así, no, o sea, la misma otra persona peleándose con la mamá, resultó que tenía otro síntoma y no el mismo. O sea, eso también a tener en cuenta, ¿no? Que los síntomas que nosotros tenemos, si te duele el dedo derecho, tal. Si te duele el ojo izquierdo, tal. Si te duele la uña derecha del pie, tal cosa. O sea, no todos, de acuerdo a los síntomas, tienen la misma situación, el mismo conflicto. Cada individuo es justamente diferente al otro, como dice acá. Fíjense, ante los mismos síntomas de enfermedades, la enfermedad atacaba de una determinada manera a unos que a otros. Siempre es así. Somos seres completamente individuales y cada uno tiene su propio plan de acción, su propio contrato álmico. Así que imagínense que no es que todos nos pasan las mismas cosas, porque nos pasan las mismas cosas tenemos los mismos síntomas. No, incluso hay personas que están con un estado emocional impresionante, les pasa de todo, emocionalmente hablando, y su cuerpo biológico resiste absolutamente todo. Así, wow, qué impresionante, ¿no? Bueno, su contrato álmico no estaría en esta encarnación, diríamos, padecer ningún tipo de enfermedades, porque lo que tenía que venir a experimentar era otra cosa. Todo es así, todo es mucho más grande que nosotros, y tenemos que abrirnos a saber que todo es mucho más grande que nosotros. Pero fíjense, como Herófilo, Hipócrates y Platón, y hablamos de 469 años antes de Cristo, ya hablaban de que no había que separar el cuerpo del alma y había que tratar al ser o al individuo como una totalidad. Lo que venimos trabajando durante todo este tiempo a través de los guías. Bueno, y acá pudimos ver con esta información cómo nuestros cuerpos están completamente integrados y conectados. No solo a nosotros, sino también al planeta Tierra y al universo. Una de las cosas fundamentales también para destacar es que nosotros, como también lo he dicho en otros videos, somos células de la Tierra. Y como células de la Tierra no separa el ser humano, la raza humana, de los insectos, de las plantas, de los animales.
no separa, o sea, somos todos hijos de la Tierra, ¿no? Somos todos seres que estamos viviendo la Tierra, diferentes diversidad, pero no dejamos de ser hijos de la Tierra, ¿no? Células de ella. Por lo tanto, cuando nuestro organismo se resquebrajea, ese cuerpo energético que nosotros tenemos, a través de nuestras emociones, que se nos bajan las defensas, se abre y por supuesto pueden entrar en nuestro sistema bacterias y virus. Porque que existen, no es que no. Los virus y las bacterias son parte del planeta Tierra. Y como en su momento en la era precámbrica nosotros hemos visto y hemos estudiado en la escuela, virus y bacterias incluso están antes que la raza humana, antes que los cetáceos, antes que los primeros mamíferos en la Tierra. Virus y bacterias es como se creó este planeta en principio, ¿no? A través del fuego, a través de los cratones que se formaban por todo lo que el Sol iba, diríamos, largando después que se formó el Sol. O sea, todo eso lo hemos estudiado. Entonces, en la primera dimensión estaban los virus y las bacterias. Después vino todo, primera y segunda dimensión. La tercera dimensión ya vinieron primero los cetáceos, después los mamíferos, y la última raza es la raza humana. Por lo tanto, fíjense cómo todo eso integra la Tierra. Y como los guías me decían, la Tierra no dice, este es mejor que este, somos todos células de ella. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos nuestro mecanismo de desequilibrio por todas nuestras emociones, por supuesto, entran las bacterias y entran los virus y bueno, y ahí está nuestro sistema inmunológico bajo y por eso nos enfermamos. Por eso justamente que lo que estamos trabajando ahora es ser completamente conscientes cada vez más para que nuestro organismo esté y nuestro sistema inmunológico esté altísimo y para que estemos con alegría y que estemos con plenitud y para que nuestro campo áurico brille y nada nos pueda afectar. Y eso se trabaja justamente como siendo conscientes cada día más de quiénes somos, de que no hay separación en lo absoluto y que tenemos que trabajar cada vez más en nuestro ser para lograr justamente mejores niveles de conciencia que nos permitan tener un campo atómico muchísimo más elevado y estar, por supuesto, en perfecto equilibrio, en perfecta armonía, con paz en nuestro interior. Así que bueno, les dejo este video informativo muy lindo, profundo, movilizante, junto a los seres de luz que me han acompañado hoy y me han guiado para hacerlo de la mejor manera. Así que espero que toda esta información sea integrada y procesada, porque como dicen los guías, esto también es importante que lo vengo diciendo ya hace unos días, el conocimiento nos ayuda a nosotros a entender y a crecer como personas, pero ese conocimiento, si no es practicado, si no es integrado, queda solamente en un conocimiento, es como que quedar de la boca para afuera, como siempre hablamos. La sabiduría, que es lo que los guías quieren que nosotros empecemos a tener cada vez más, ¿no? Que justamente la sabiduría es la que nos permite esos niveles de conciencia superiores, se obtiene a través de la práctica y la integración de estos conocimientos. Entonces fíjense, no es me leo todo, me sé todo, es integro, practico todo esto, integro toda esta información, estos conocimientos para lograr justamente obtener esa sabiduría y gracias a esa sabiduría mayores estados de conciencia y con esos mayores estados de conciencia una mejor salud. Así que bueno, gracias a todos por estar y acompañarme siempre. Gracias.